Dallas Fort Worth, a la iglesia y a todas aquellas personas que se conectan con nosotros. Por cierto que los números han ido incrementando y gracias a Dios por el privilegio de que una persona frágil, perecible, pueda hablar de cosas inmutables y eternas. Que Dios los bendiga. Le decía que estamos viviendo en un mundo convulso. Sacaron un término por ahí de esos reuniones de emergencia, de tiempos de guerra, y le llaman un mundo VICA. Y el mundo VICA es que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y sumarizando eso, es como que antes la gente se casaba para toda la vida. Eso ya no es así. La gente agarraba un trabajo para toda la vida. Le decían, quédate ahí, que te den buenas prestaciones. Ahora ya no es así. Y han ido cambiando las cosas en el camino. Pero hay cosas que no cambian. Uno es la palabra del Señor y otros son los malos hábitos. La gente cree que los hábitos mueren o se los quitan, pero hay algo interesante. Cuando uno nace, no nace con malos hábitos ni con buenos. Sencillamente se vienen adquiriendo. Pero así como se adquieren, se pueden sacar. No es tan sencilla la fórmula, pero vamos a ver. Nosotros vivimos en un mundo ahora donde la apariencia a menudo es más importante que la autenticidad. Sonreímos cuando estamos rotos por dentro, aparentamos fe cuando estamos llenos de dudas y nos escondemos detrás de máscaras que creemos que nos ocultan cuando en realidad lo que hacen es que nos aislamos. Y la pregunta es, ¿quién eres cuando nadie te ve? ¿Hasta cuándo vas a estar fingiendo ser eso? Porque venimos, aprendemos un nuevo lenguaje, saludamos de una forma, pero pensamos algo, decimos otra cosa y hacemos otra. No hay congruencia entre las cosas que decimos. Y es interesante porque la vez pasada mencionaba yo algo así. Si la gente supiera la mitad de las cosas malas que has hecho o de los malos pensamientos que has tenido, no quisieran estar a tu lado. Tampoco el mío. Es decir, ¿cómo hacemos para poder cambiar el esquema o la conducta que hemos observado? La definición de locura, la última definición de locura, es personas que haciendo lo mismo esperan resultados diferentes. Esto es como gente mala que hace acciones malas y espera que le den cosas buenas. Y usted diría, pero eso no es posible, pero hay gente que sí lo cree. Es como que usted va a cosechar sin haber sembrado. No hay manera que usted coseche si no siembra. La Biblia dice que cosechará lo que ha sembrado. Sin embargo, hay personas que dicen, ¿y si me gano la lotería? ¿Y si recibo una herencia de un familiar que no conocí? ¿Usted ha escuchado eso? O si me encuentro un maletín lleno de dinero, o sea, cosas. Esperamos cosas buenas cuando hacemos cosas malas. Y la verdad es que las personas malas hacen malas cosas y las malas cosas forman malos hábitos. Ahora, ¿por qué es tan fácil caer en los malos hábitos y tan difícil salir de ellos? Por ejemplo, usted no puede esperar sembrar naranjas y cosechar manzanas. No puede. Usted va a sembrar naranjas y va a cosechar naranjas. En el libro de Mateo 13, 1, 23, Marcos 4, del 1 al 20 y en Lucas de 8, 4, 15, habla de la parábola del sembrador. Y todos nosotros conocemos que una cayó en el camino, otra cayó entre espinos, entre piedras y otra en tierra fértil. Pero siempre hubo semilla. El resultado fue la tierra, que la última era buena tierra. Sin embargo, para un pastor, el pastor no puede elegir dónde tirar la semilla. El pastor solo tiene que tirar la semilla. Y allá la tierra, nosotros, que recibimos.
Miren qué interesante. Pero a veces no solo es que no se siembra la semilla, sino que se siembra buena semilla en tierra no apropiada. Usted ha escuchado muchas veces a los agrónomos que hacen estudio de suelos para saber para qué es buena esa tierra. Yo conocí a un empresario de algún tamaño regular que cuando vino a la costa norte quedó impresionado con los gajos de cocos. Y él tenía tierras allá en Macaome Valle, en un pueblo que se llama Agua Caliente, que se raja la tierra del calor. Pero él dijo, si yo llevo estos cocos al sur, me voy a hacer millonario. Y agarró los cocos, los llevó, los trasladó, los sembró y cosechó coyoles. No le nacieron los cocos iguales. O sea, la semilla era buena, pero la tierra no. Entonces, hay casos como ese, pero ¿cómo es que se cosecha? Pero antes de eso, hay dos cosas. Le preguntaron a un agrónomo y él dijo, ¿qué haría la tierra sin nosotros los agrónomos? Y le contestaron, tendríamos mejores cosechas. Porque uno que yo conocí, que ahora está en la paz del Señor, a una señora le fue a fertilizar las plantitas y se las quemó, ¿verdad? Y aquí en la calle del Comercio, en la Tercera Avenida, había una gran fábrica de aluminio y vidrios. Me voy a reservar el apellido de la persona. Era un hombre muy solvente. Mandó a un hijo de él a estudiar al Zamorano. El Zamorano es una escuela de agricultura con fama internacional. Y el hijo le mandó un cuadro. Pone una palabra que no la voy a decir, pero usted la puede imaginar. Y decía así, con buena tierra, agua y tractor, cualquier tarado es agricultor. Al papá, y lo tenía el papá atrás, porque el papá era finquero también. Entonces, mire qué interesante, no solo es tener la vocación, sino tener buena tierra, tener agua y tener tractores. ¿Qué es esto? ¿Cómo se cosecha? Lógicamente después de sembrar. No se puede cosechar sin sembrar. Hay gente que cree hacerlo y usted me dice, pero es lógico, yo ya sabía eso, pero fíjese que hay gente que lo ignora. Hay gente que sigue creyendo que pueden cosechar sin sembrar. El contexto bíblico habla, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada quien cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y en 2 Corintios del 9 al 6 dice, recuerden esto, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y aquí, tomando lo que mencionaba el pastor David hace un ratito, hay un caso bien interesante. Hay una persona que decía, fíjate que cuando yo era pobre, no tenía problema para dar el diezmo. Pero ahora que soy rico, dudo porque la cantidad es muy grande. Y le dijo el pastor, ok, oremos para que Dios te reduzca los ingresos y vuelvas a tener felicidad. ¿Verdad? Porque no pensamos en eso, solo pensamos que la cantidad. Es como aquellos que pedimos un trabajo y cuando lo tenemos, ya no tenemos domingo para Dios. ¿No es cierto? O sea, por supuesto que el trabajo y la responsabilidad Dios nos quiere bendecir, pero hay unos ejemplos maravillosos. Por ejemplo, el dueño de la cadena Chick-fil-A. Chick-fil-A tiene más de 3,000 tiendas en Estados Unidos. Vende pollos, no trabaja los domingos. Ahora, él hizo una cosa bien interesante cuando estaba en la universidad. Él empezó y se determinó a arreglar bien su cama en la mañana. Y eso se lo he escuchado a varias gente, comunicadores de clase mundial. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene que ver una simple cama con el éxito? Bueno, es la disciplina, es la cultura. Entonces, en el ejército de los Estados Unidos, siempre los obligan a que arreglen bien la cama al nomás levantarse. Y los que supervisan,
toda la vida le encuentran defectos. Y hay un discurso en YouTube de un almirante que maneja un barco de esos de 10,000 millones y no sé cuánta gente adentro, y él dice: si quieres tener éxito en la vida, arregla tu cama primero. Y usted queda pensando, este hombre pasó por un entrenamiento de 56 semanas para convertirse en un SEAL, que le llaman en la Marina. Es un entrenamiento salvaje, no es de buenas costumbres o de buenos modales, es un entrenamiento salvaje. Hay una parte que lo hacen en los humedales de Tijuana, que son pantanos, donde los meten ahí, los meten 15 horas. Como a las 7 horas, el lodo está pegado están hasta el cuello, ¿no? Está pegado al cuerpo, y los instructores les empiezan a decir: renuncien 5 y se pueden salir. O sea, nada de palabras de ánimo, sino que en contra. Y cuando logran pasar 56 semanas, es más de un año, todo ese tratamiento, empiezan a poder manejar cosas de mayor responsabilidad, pero nunca se olvidan de arreglar su cama primero, por la disciplina. Entonces, los malos hábitos se niegan a morir. Un pianista polaco, durante la Segunda Guerra Mundial, para aquellos que han leído un poco de la historia, en el gueto de Varsovia estaba este hombre, Wolfgang Vladislav Spielmann, era un pianista. Entonces, un alemán, el gueto era un barrio cerrado, donde no podían salir ni entrar si no era con un permiso, y estaban después listos para mandarlos a los campos de concentración para matarlos. Pero un alemán vio que él sabía tocarlo, o lo conocía, y le pidió que tocara. Y él le dijo: bueno, sí puedo hacerlo, pero una condición: necesito practicar 3 veces a la semana. Y le dijo el alemán: pero ¿para qué necesitas practicar si vos sos un virtuoso? Y le dijo: no, si dejo de practicar una vez, yo me voy a dar cuenta. Si dejo de practicar 2 veces, la gente, los músicos se van a dar cuenta. Pero si dejo de practicar 3, todo el mundo se va a dar cuenta. Y esto nos lleva a un libro escrito por Malcolm Gladwell, que es editorialista del New York Times. Ha escrito muchísimos libros, se llama Outliers, se llama Fuera de Serie. Y entonces dice él que una persona, para poder llegar a tener un nivel de virtuosismo o de mejor calidad, debe de practicar al menos 10,000 horas. Y entonces, en todos los campos, en la música, o sea, nosotros no podemos improvisar. Si queremos hacer una cosa, para nosotros está bien, pero para Dios deberíamos de hacerlo con mayor gratitud. Entonces, por ejemplo, usted se pregunta: ¿cómo hay personas que mantienen la calma en situaciones difíciles? Los estoicos tenían como 7 principios. Solo le voy a mencionar uno. Los estoicos hablaban de la claridad absoluta de lo que quieres. Y usted dice: qué fácil, ¿verdad? Bueno, de acuerdo con estudios en grandes universidades, solo el 3% de los adultos saben o han definido qué es lo que quieren en su vida. De ahí casi todos los demás vamos a rebote. Ahí en el camino arreglamos las mulas. Solo el 3% lo hace. Y esto es interesante porque cuando nosotros proclamamos o hacemos cosas positivas, tenemos una mente subconsciente que empieza a trabajar, no descansa. Y entonces empieza a buscar las posibilidades de con qué personas, qué actividades o qué oportunidades vamos a tener. El cerebro es como lo que se conoce ahora como un GPS. Si usted se sube a su carro y no le pone las coordenadas, pues no se mueve. O empieza a dar vueltas como la mente del mono. La mente del mono que va para acá y hace otra, no hace lo que debe. Entonces, pero cuando usted le pone las coordenadas que son adecuadas, lo dirige al lugar de destino.
Y eso sucede con nosotros. Nosotros, estos ejemplos los he visto ahora con el GPS. Antes los mirábamos con los aviones. Es como que usted llegue al aeropuerto y le preguntan ¿para dónde va? No sé. ¿A quién se le ocurre ir a un aeropuerto, se va a subir a un avión y no sabe para dónde va? Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente que así anda por el mundo, por la vida. Por ejemplo, hay otro caso. En la prehistoria, los hábitos se formaban solo por 3 cosas: agua, comida y reproducción. No había nada más. O sea, no habían refrigeradoras. Los prehistóricos no decían, voy a guardar para la próxima semana. No, mataban y comían. Era retribución inmediata. Nosotros hemos cambiado eso por fama, prestigio, poder, reconocimiento, Facebook, Snapchat, Instagram, y siga buscando las plataformas. Hay personas que se deprimen si no le ponen un like. Vaya a ver usted cómo es posible que una persona tenga tan pobre su autoestima que porque no le pusieron un like en una plataforma se va a deprimir, cuando hay tantas cosas maravillosas, preciosas que Dios ha hecho para que las disfrutemos. Entonces, es interesante poder tener definido hacia dónde vamos, porque si no, podríamos estar escalando la escalera del éxito y nos vamos a dar cuenta que está apoyada en la pared equivocada. Es decir, nosotros tenemos que definir nuestras actividades para qué es lo que deseamos ser. John Maxwell estuvo aquí en Honduras muchas veces. John Maxwell ha escrito más de 80 libros, ha vendido millones de ejemplares y formó un grupo que se llama Equip para capacitar a 1 millón de personas. Entre ese millón estuve en Honduras varias veces y él decía esto. Decía, la gente cuando me ve, me dice, como usted quiero ser yo. Y él decía entonces, estos nunca me vieron empujando el carro. O sea, la gente lo ve a usted con el éxito, pero no saben cuánto le costó llegar hasta ahí. Y yo le mencionaba el caso de cómo funcionan los hábitos. Hace muchos años hubieron experimentos. Mire, cuando yo veo gente que se ríe en las conferencias, me da pena por la tristeza y la ignorancia. Le voy a contar. Estábamos en Tegucigalpa en un evento que se vendieron 18 cruzadas a nivel nacional, es único en el mundo. Un hondureño fue el de la idea. Pero estábamos en Tegucigalpa en una reunión de capacitación lleno de pastores y me tocó compartir plataforma con Bo Harrison. Bo Harrison, el de Increase. Él no se acuerda de mí ni me conocía, yo sí, porque él era famoso. Pero lo que le quiero contar es que de esos norteamericanos que vienen jubilados, gente retirada. Vino un físico nuclear, un biólogo físico nuclear, y empezó a hacer una comparación entre la fisión nuclear y el evangelio. Y él empezó a decir entonces cómo un protón o como un neutrón se convertía en 2 y 2 en 4 y 4 en 8, y empezó a decir protones, neutrones, electrones, y salió un hondureño. Y dijo, chicharrones, salcitrones, y todo el mundo empezó a reírse. Y yo me quedé, no saber, un hombre que viene pagando sus gastos, que tiene una mente privilegiada, una mente analítica, y que viene a compartir elementos de un nivel superior, y estos le agarran un chiste, en vez de ver lo que realmente es. Y por eso es que a veces, no vayamos tan largo. Nosotros vivimos en El Salvador, allá por 1980, tal vez la mayor parte de ustedes no habían nacido. Y mirábamos aquello de que aquí hacían una acera, y decía, la acera más grande de Latinoamérica, ¿ah? Y hacían un palo, el palo más alto, y fuimos ahí nomasito. Y empezamos a ver un país más pequeño que el departamento de Olancho, con un desarrollo y sin aquel montón de cosas. O sea, debemos de tener la humildad. Y le voy a contar un caso personal para que vea que no solo es que observamos los pecados en otro. Hace poco le contaba a mi hijo, estaba en una ciudad que se llama Delft, en Holanda,
Y me tocó ir a la universidad a hablar con un hombre que hablaba 3 idiomas, un monstruo. Yo no lo conocía, sino que Naciones Unidas nos hizo el contacto para que nos atendieran. Y de compañero me tocó un filipino. Yo era el jefe de planificación de la portuaria. Cuando no habían grúa de pórtico, cuando éramos el mejor puerto de Centroamérica, todo Centroamérica venía a educarse con nosotros. Entonces, y el filipino era desaliñado, con el pelo así como son los filipinos. Y yo lo miraba de menos. Y yo empecé a hablar de que nosotros éramos el mejor puerto. Y que nosotros, y que la gente venía, y que le enseñábamos. Y me preguntó, ¿y cuántos contenedores mueven? Yo le dije, 200,000. Y ustedes, le dije yo, pero con una suficiencia. Y me dijo, 20 millones. Y es que uno anda hablando sin saber. En vez de leer primero un documento, alguna cosa, entonces nos creemos que sabemos y estamos limitados. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Ya voy a llegar a los hábitos. Porque estoy tratando de poner un fundamento de que vivimos nosotros en una sociedad de víctimas. Así hemos estado acostumbrados. Por ejemplo, en una casa, dice la mujer, es que usted no sabe lo que este hombre me ha hecho. Lo que este hombre me ha hecho no está escrito. Bueno, tome nota. El hombre dice, esta mujer no me comprende, yo me rompo el pecho trabajando para darles un alimento y nadie me agradece. Luego vienen los hijos. Y dicen los hijos, estos viejos ya pasaron de moda. No nos entienden, son otra generación. Nosotros necesitamos espacio. Y nos vamos a las empresas. Dice el trabajador, estos son unos explotadores, lo hacen trabajar horas extras y no pagan. ¿Qué dice el empresario? Hondureño que no roba se le seca la mano. Y si pasamos al gobierno, dice el gobierno, estos no quieren trabajar, todo lo quieren gratis. ¿Y el pueblo qué hace? Se unen y dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Nadie toma responsabilidad por lo que se hace. Pero bueno, volviendo al tema, ¿por qué es tan fácil adoptar hábitos y tan difícil salir de ellos? Es fácil tomar malos hábitos porque son gratificantes. El mal hábito tiene la particularidad de que es gratificante, da una gratificación instantánea. Por ejemplo, el cigarrillo. A usted no es prender el cigarrillo, el hábito. No, esa es la señal. A usted lo que le gusta es la satisfacción de hacer el golpe, o si está nervioso, que lo calma. Eso es lo que se busca. Entonces, cuando nosotros, ¿por qué come comida chatarra usted? A veces tiene buen sabor, porque la retribución es en el instante. Pero la comida no sabe hablar, no le dice, dentro de 10 años te voy a matar. No le dice. Lo mismo pasa con todas esas otras cosas. Usted las disfruta en el momento, pero le van a pasar la factura y la factura es muy cara. ¿Cómo hacemos nosotros para que una persona sea ordenada? Yokoi Kenji es un conferencista colombiano-japonés es un colombiano-japonés. Dice que las personas debemos de ser disciplinadas. Pero ¿cómo se construye la disciplina? Bueno, ser limpio, ser ordenado, ser puntual, no siga. Ahí empiezan los ayes. Porque nosotros somos de la hora hondureña. ¿A qué hora vamos a ir? Estaba presentando un libro yo en el Centro Cultural San Pedrano y habían pasado 15 minutos y no había mucha gente. Y me dijo el moderador, me dice, ¿qué le parece si esperamos 15 minutos más para la gente que viene tarde? Y le digo, ¿qué le parece si premiamos a los que vinieron a la hora? Es decir, ¿por qué no empezamos ya?
¿Por qué tenemos que seguir esperando a lo que vienen tarde? Porque no estamos acostumbrados, no entendemos nosotros que el no llegar a la hora es una falta de respeto y de consideración, es de muy mala educación. Pero como no nos han enseñado eso, pues sencillamente lo dejamos pasar y nos acostumbramos a eso. Ahora, trate de ser puntual, inmediatamente hay una reacción en su mismo cerebro. ¿Por qué razón? Porque el cerebro es un gran ahorrador de energía. ¿Quiénes de nosotros aprendimos a andar en bicicleta? ¿Se acuerda cuando empezamos? Equilibrio, pedal, visión, ¿verdad? Manubrio. Pero ya una vez que aprendió, ya no volvió a pasar el proceso. ¿Por qué? Porque el cerebro, lo que ya aprendió de esa manera, para ahorrar energía, lo hace en algo mecánico automático. Ya no necesita volver a pasar, porque ahorra energía. Entonces, cuando usted viene y quiere cambiar un hábito, se está enfrentando a estructuras cerebrales, neuronas, que están ya orientadas en eso. O sea, no es cuestión de decirle a un alcohólico deja de tomar y ya está. No, no es eso. Entonces, tiene que ir, son 3 elementos iniciales, que es los resultados, las actividades y la identidad. Eso es lo que fija a la persona. Pero nosotros agarramos los resultados. Eso está como que usted apaga la llama, pero no se va a cerrar el tanque. Los malos hábitos tienen la particularidad de que usted, fíjese qué lindo es esto. Bueno, no es lindo, pero dramático. Usted crea los hábitos y luego los hábitos lo dominan a usted. No hay otra forma. Usted los crea los hábitos. Y luego, una vez que ya está el hábito arraigado en usted, el hábito lo domina. Y entonces, cuando usted quiere cambiar, de repente no se da cuenta. Sucede como aquello que platicábamos de las ranas. Usted entra por esa puerta y usted viene muy elegante, pero si fueran campanitas, ¿verdad? Brrr, brrr, viene lleno de ranas, pero no se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta que andan ranas, excepto el que las trae. El que las trae no tiene esa capacidad. Bien, ¿por qué mencionamos que es una sociedad de víctimas? Hay cosas que son fáciles de hacer, pero también hay cosas que son fáciles de no hacer. Le voy a dar un ejemplo. Hay un hombre que se llama Jim Rohn. Y a Jim Rohn le preguntaron, ¿cómo es que te hiciste millonario en 6 años? Y él dio la respuesta. Y dice, la gente me pregunta cómo me volví exitoso en un periodo de 6 años en el que muchos otros no lo lograron. La respuesta es muy simple. Las cosas que a mí me parecieron fáciles de hacer, a otros les parecía fácil no hacerlas. A mí me pareció fácil fijarme metas que cambiaran mi vida, a los demás les pareció fácil no hacerlo. Me pareció fácil leer libros que podían afectar mis pensamientos y mis ideas, a otros les pareció igualmente fácil no leerlos. Me pareció fácil asistir a clases, seminarios y rodearme de gente exitosa. A los demás probablemente no les pareció importante. Si yo tuviera que hacer un resumen, diría que me pareció fácil hacerlo, a los demás les pareció fácil no hacerlo. 6 años después, yo soy millonario y ellos todavía culpan a la economía, al gobierno, a los políticos, de las compañías, a los padres, a mi tía no me quiere, el profesor no me quiere, a todo el mundo. Hay que recordar que tanto los malos hábitos como los buenos hábitos recorren el mismo proceso. Pensamientos, palabras, acciones, hábitos, carácter, futuro, éxito, fracaso. Pero no hay forma de que sea diferente. Los pasos son los mismos, excepto que unos lo llevan al éxito y los otros lo llevan al fracaso. Entonces, ¿por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia en los resultados? Hay un libro de
de hábitos atómicos de James Clear, donde él habla, mira, hay un montón de libros de motivación y del conocimiento, pero él dice que el átomo, y aquí fue que me adelanté con el comentario de la conferencia en Tegucigalpa, el átomo es la parte más pequeña de un todo, y siendo la parte más pequeña de un todo, todavía tiene protones, electrones, neutrones, electrines, bueno, y otra serie de factores, que son los que hacen esas grandes explosiones, porque la cantidad de energía que tiene una cosa tan diminuta es impresionante. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas pequeñas, se dan tres elementos. Uno es que nos fijamos una meta y la cumplimos. Y eso lógicamente trae un paso segundo, que es que nuestra autoestima se eleva, porque probamos que somos capaces de hacer algo. Nosotros estamos en una sociedad que nos enseña, es mejor dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero hay unos que lo han mejorado. Y mejor dejar para pasado mañana lo que puedes hacer mañana y así te quedas libre hoy. O sea, no hagas nada. Nosotros podemos predecir el futuro. No necesitamos ser profetas ni videntes. Cosa sencilla. ¿Estás comiendo comida chatarra todos los días? ¿No haces ejercicio, tienes vida sedentaria? Dentro de 15 años te van a empezar a doler las piernas, se te van a inflamar, te vas a cansar de nada y de repente te vas a parar y vas a decir, ¿qué me pasó? De repente, dicen, no, los de repente no existen. El de repente surge de una gradualidad. Las cosas que se han venido haciendo paso a paso y de repente funcionan. Por ejemplo, el éxito en los negocios. De repente, ¿qué suerte tiene? La gente dice, ¿qué suerte tiene? Qué suerte que se ganó el premio Pulitzer de fotografía. Sí, pero nadie ve que el hombre estuvo comprando una cámara especial, estuvo 4 años esperando, vigilando unos pájaros en los periodos que pasaban y tomar la foto y la gente dice, qué suerte. ¿Cómo es en los negocios? ¿Cómo se tiene suerte en los negocios? Yo defino eso con 2 coordenadas, 2 líneas, una vertical y una horizontal. La vertical es disciplina, lectura, estudios, seminarios, cursos, simposios, sangre, sudor y lágrimas. Esa es la vertical. Y se encuentra con una horizontal que se llama oportunidades. Cuando se encuentra, la gente dice, ¿qué suerte tiene? No hay suerte, es cuestión de prepararse. Entonces, por ejemplo, nos invitaron a nosotros en una Navidad, una familia, y después los invitamos nosotros a ellos. No se me olvida. En la casa se preparó un pollo, yo creo que es horneado con peras, exquisito. La señora, que venía con su esposo y su hija, cuando llegaron contando, mire que hemos trabajado todo el día, que haciendo tamales y batiendo la masa, y mire, 15 minutos dice que nosotros, la de nosotros. Y yo de 15 minutos, y no se da cuenta que usted tuvo que hacer un trabajo similar para poderlo poner bonito, y que 15 minutos, porque en las cajitas de esas que lo venden la comida hecha. O sea, la gente piensa que solo ellos trabajan en las cosas. Entonces, ¿qué pasa en el mundo espiritual? En el mundo espiritual funciona exactamente igual. De pronto empiezas a faltar, dejas de congregarte y encuentras 1 y 1000 formas de justificarlo. De pronto dejas de leer la palabra, a la par reduces las veces que estabas orando, sin darte cuenta empiezas a frecuentar viejas amistades, un cigarrillo, una copita. De repente tu lenguaje empieza a cambiar y de pronto te enfrías, estás tibio y sorprendido te preguntas, ¿qué me pasó? Yo recuerdo
cuando servía en la iglesia, cómo le hablaba de Dios a conocidos y a desconocidos, la alegría que sentía al ofrendar, aquel sentimiento de gratitud en mi corazón, y de pronto como que todo se apagó. No, no se apagó. Tú y tus malos hábitos hicieron que languideciera. Los hábitos son una espada de doble filo. Te pueden dañar o te pueden fortalecer. Ahora, debes entender que tú creas los hábitos y después los hábitos te dominan a ti. Por ejemplo, el tiempo magnifica tanto el éxito como el fracaso. Si lo vemos en un vuelo aéreo, vamos a decir, va a tomar un vuelo de San Pedro Sula a Miami, pero por X razón puso 1 milímetro de desviación. Pero ese milímetro de aquí que no se nota, llegando allá son metros en la distancia. Entonces pasa lo mismo en lo espiritual. 1 milímetro, me puse a ¿cómo le llaman? A levantar falsos testimonios, a contar chistes, pero es que son graciosos. Y ¿sabe qué? Se divierte uno. Y cuando menos se acuerda, son metros. ¿Qué me pasó? De repente me enfrié. Claro. Si nosotros entendiéramos el enorme sacrificio, créame que yo no he pasado por muchas iglesias, pero por la misericordia de Dios he tenido la oportunidad de conocer a casi todos, exceptuando a Reinhard Bonnke. Es el único que no conocí como persona, que hacía cruzadas de más de 2 millones de personas en África. De ahí a todos los demás, por la organización en la que yo era miembro, llegaba Benny Hinn, todos ellos. En alguna manera, no somos amigos, pero compartía yo en los grupos cuando ellos compartían su conocimiento y sus cosas. Y miraba el respeto, el amor, el aprecio, la dedicación. Que como seres humanos pueden cometer errores, por supuesto, pero nunca observé burlas en una conferencia, en una cosa. Nunca observé eso. Yo una vez en una reunión con personas de iglesia, les decía, miren, bueno, en realidad no eran de iglesia, era de una asociación cristiana. Yo les decía, yo he estado en reuniones con paganos y se portan mejor que nosotros. O sea, no estamos adorando a Dios, pero usted ve las reuniones, bueno, se lo voy a poner en otro país. Mire esos coreanos cuando se sientan, no pestañean. Es algo impresionante, es un respeto a las jerarquías, respetando seres humanos. Y nosotros tenemos un Dios que nos da libre albedrío, que nos da libertad, que nos da sanidad, nos da prosperidad y todo, y ni siquiera le reconocemos eso. Creemos que son las personas. Es que este no me cae bien, es que este me cae mal. No es la persona, es Dios, porque a Él le plujo poner de Él dentro de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los malos hábitos? Y le digo, el mal hábito trabaja inversamente proporcional al buen hábito. Pero dice James Clear, si usted procura ser un 1%, ¿qué es un 1%? Al día, un 1% mejor persona. En el año sería 37% mejor tú. ¿Qué quiere decir un mejor tú? Serías un mejor papá, una mejor mamá, una mejor esposa, un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor tú. Pero si no lo hace, entonces en vez de ir creciendo, va llegando a 0 y de repente, aunque usted hablaba de la prehistoria, resulta que aquí está el hombre de Neandertal y Cromañón. Hay mucha gente que cree que poniéndose un traje o poniéndose un reloj fino, ya son de la High Society. Y adentro anda Juan Pérez Olote. No cambia. No, es internamente. Mire, yo respeto las opiniones y las prédicas. Por ahí decía alguien que Dios te quiere como estás y hay gente que dice que no. Y bueno, en verdad Dios lo acepta a uno tal y como está.
Dios no viene a preguntar por su pasado, ni le dice, por favor, bañate para venir a la iglesia. No, Él se encarga de limpiarnos. Lo que sí es cierto es que Él no nos quiere dejar como estamos. Esa es la diferencia. Pero si yo me porto bien, ¿Dios me va a amar más? No. Si yo me porto mal, ¿Dios me va a amar menos? Tampoco. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No habíamos nacido y Él ya había pagado el precio de nuestra redención. Entonces, no es cuestión de que si me porto mejor o si me porto peor, o Él me va a amar más o me va a amar menos. Él ya me ama. Entonces, depende de nosotros si podemos hacer uso de eso, beneficiarnos de las cosas que Él hace. Lógicamente, las charlas a veces son motivacionales. Es más bonito poner a la gente a brincar, a aplaudir y a decir, porque es más divertido. No tiene nada de malo. Pero la enseñanza, lo que desea en realidad, es que nosotros entendamos, por ejemplo, que nosotros tenemos 4 etapas que podemos manejarlas. Retribución inmediata, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Le voy a contar algo que es folclórico. En Ciguatepeque hay muy buenos comedores. Y en uno de ellos dan carne asada, creo, en el desayuno. Pues había un tipo que iba a trabajar a Choluteca. Y cuando llegaban a Ciguatepeque, pedía ahí, pero doble carne. Dame 2. Y una vez que comía, de ahí para Choluteca iba mal del estómago y este tenía retribución inmediata, a corto plazo, a mediano y de largo plazo. No sé si todavía está vivo, sinceramente. Le deseo lo mejor, pero ese tipo de cosas. Nosotros comemos cualquier cosa, pues qué rico se siente, y después no podemos ni caminar, porque es la comida. Somos lo que comemos, como somos lo que decimos. ¿Cómo trabajan los hábitos? Le decía que en tiempo de la prehistoria solo habían 3 cosas por qué preocuparse: agua, comida y reproducción. No había nada más. Ahora nosotros tenemos dinero, fama, poder, estatus, amor, reconocimiento, las redes sociales. Es increíble. ¿Cuántos de nosotros lo primero que hacen en la mañana es ver el celular? Ok, tengo un seminario para mentirosos que es de primera. Toda la gente dice que no y todos lo hacen. Y a veces no esperan ni que salga el sol. Voy a ver qué hay ahí. A mí me critican porque yo casi no leo eso. Honestamente, dejé de publicar porque gente que ni lo conoce a uno a veces y se ponen a opinar. Entonces, es cuestión de lo que le guste. A mí me gusta más la lectura, me gusta más la investigación, más que las fotos como tal. Respeto al que lo pone, ¿verdad? Pero no le doy chance a personas que ni me conocen. Y en esto le voy a ser transparente. Yo he publicado 11 libros. Soy de las pocas personas que la universidad privada de aquí de San Pedro Sula y la pública de Tegucigalpa me han publicado libros. Y fíjate qué interesante, vea los buenos hábitos. Cuando llegamos a hablar con el rector de la universidad y dio la orden para que lo hicieran, me mandaron a hablar con los encargados de la librería, imprenta. Y bueno, dejé el libro, el borrador, el manuscrito, y al tiempo me llamaron. Cuando fui, porque ellos le dan 100 o 200 libros gratis a uno y venden lo demás. Y el tipo que estaba ahí me dijo: firme estos papeles. Y me dice: ¿le puedo decir algo? Le digo: claro. Usted sabe, me dice, que cuando trajeron ese libro y me dijeron que lo íbamos a imprimir aquí, yo dije: ese libro aquí no se imprime. Y dijo el rector, el otro: pero si ya te dieron la orden. Ah, bueno, dijo: está bien. ¿Sabe qué hizo? Me fui a buscar 2 de las mentes más brillantes de la universidad, pero de los cuales yo sabía que sus sentimientos eran ruines. Y a ellos les entregué la copia de su manuscrito para que se lo destrozaran. Esas palabras. Me dio autorización para usar su nombre inclusive.
Y me dice, mi sorpresa es que 2 semanas después llegan y me dicen, hey, vos, qué regalo, qué buen libro este. ¿Y sabe qué hizo? Se agachó, se echó la caja en el hombro y me la llevó hasta el carro. Mire qué interesante, yo no sabía que se estaban oponiendo, pero el Espíritu de Dios sí lo supo. Peleó la batalla y la ganó. Y eso es lo que sucede, que nosotros tenemos esa gran oportunidad. Pero ¿cómo se llega? Si mis hábitos hubieran sido malos y llego de malcriado y llego imponiendo, pues sencillamente hubiera fracasado y ni cuenta me hubiera dado. Entonces, nosotros subestimamos la capacidad que tiene nuestro cerebro de analizar cosas. Por ejemplo, hay un caso muy interesante. No somos adivinos, pero podemos ver cosas. Le dice un hombre a una señora, o al revés, la señora le dice al hombre, no me gusta cómo te ves. A mí tampoco me gusta cómo te ves vos, le digo. Pero ella no le decía solo por ofenderlo, sino que ella era enfermera. Ella sabía de medicina y le vio en el rostro algunas señales de que anteceden a un infarto. Entonces, por eso es que ella le dijo, no me gusta cómo te ves, pero él lo agarró por la vanidad. Tomándolo en serio, llamaron una ambulancia, lo llevaron y le salvaron la vida. Pero mire qué interesante la capacidad que tiene cuando va haciendo. Entonces nosotros vemos que nos fijamos metas muchas veces, pero las metas tienen una característica. Las metas se pueden alcanzar o no se pueden alcanzar. O sea, no hay que enamorarse de las metas. No tiene nada de malo hacer las cosas bien. Por ejemplo, usted dice, cuando compre mi casa voy a ser feliz. La compra y no es feliz. Cuando me case voy a ser feliz. Bueno, lo dejo a la experiencia de los que se van a casar para que no digan que yo tuve la culpa de anticipar. Pero si usted se enamora del proceso, independientemente de que no compre la casa, usted va a disfrutar la experiencia. Porque hay que enamorarse de los sistemas. Los sistemas no lo hacen fracasar a uno. La meta puede ser sí o puede ser no. Entonces, si nosotros vamos por emociones, si la logramos nos reímos, si la perdemos lloramos. Y mire qué interesante. Los hábitos son el interés compuesto del mundo realmente. Albert Einstein dijo que el interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo. Oiga qué interesante. Aquel que lo entiende gana dinero. Aquel que no lo entiende lo paga. No le voy a poner los ejemplos, pero de los bancos. Pero ya los sumerios, 2400 años antes de Cristo, ya lo habían dicho. La quinta dinastía sumeria, que manejaba los aspectos financieros. Para que nosotros pensamos que los bancos nacieron aquí en Inglaterra. 2400 años antes de Cristo ya se tenían. Ahora, ¿por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar los buenos? A pesar de las buenas intenciones, los hábitos poco saludables quedan pegados como goma. Comer comida chatarra, ver mucha televisión, lo que decía el hermano, dejar para pasado mañana lo que puedes hacer mañana y te queda libre hoy, dejar de fumar, beber, coleccionar esposos. Bueno, en la Biblia hay una que llevaba 6 esposos coleccionados. El 7º fue Jesús, ¿verdad? Porque 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Coleccionaban. Yo tengo un amigo que se ha casado 7 veces y otros 5. Dime, 5. 5 oficiales. Bueno, un abogado que me lleva algunos casos me dijo un día, no le he dado mi testimonio, ¿verdad? Y le digo, no, tengo 24 hijos con 13 mujeres. Y anda de tunante ahí. O sea, malos hábitos. Y el papá tuvo más y el abuelo tuvo más. O sea, por generaciones. Entonces, mire usted, por ejemplo, la gente que se come las uñas. Aquí no hay nadie, ¿verdad? De niños empiezan a comerse las uñas, pero de adolescente es una mala costumbre y de adulto es muy malo.
Entonces, esta persona se comía las uñas, pero un día, deseando cambiar, no dijo, no me las como más, porque es imposible. Recuerde que son avenidas neuronales las que tiene que romper. Tiene que haber un elemento externo. Y ese elemento es que fue de donde una manicurista. Y la manicurista le dijo que tenía manos bonitas, pero tuvo que pagar. Cuando usted paga, por eso es que las cosas regaladas a veces no funcionan. Cuando usted paga, le duele. Y cuando mejor le dicen que tiene manos bonitas, entonces se lo creen. Y entonces aquellas cosas carcomidas, le hacen el manicure, y anda, vale más que no le pusieron, ¿cómo se llama eso? Glass. Entonces, mire, la meta no es leer un libro, la meta es convertirse en lector. La meta no es correr una maratón, sino convertirse en corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento, sino convertirse en músico. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo interesante cuando hablábamos de esos seres antiguos. ¿Quiénes de nosotros creemos, porque hablamos del hombre de Neandertal y Cro-Magnon, que son los hombres de la prehistoria, ¿quiénes de nosotros creemos que Dios nos creó? ¿Quiénes de ustedes creen que venimos de la evolución? Aquellos que creen que venimos de la evolución, por favor, sálgase, deje la cola afuera y entre. ¿Verdad? Porque venimos del mono, dicen, ¿verdad? Ok. Entonces, voy terminando, voy a hacer, para terminar en un minuto. Ok, entonces los malos hábitos se niegan a morir. Y lo que esto significa es que es extremadamente difícil dejar de hacer cosas que se han convertido en un patrón de comportamiento arraigado durante mucho tiempo, incluso si se sabe que son perjudiciales. Los hábitos son rutas neuronales que el cerebro ha reforzado a lo largo del tiempo. Usted ha escuchado esta expresión: así era mi abuelo, así era mi tío, así es mi papá, así soy yo, así voy a morir. O sea, no cambia. Y se justifiquen en una cosa como esas. Máxime si son violentos. Si es de los que le pegan a las mujeres. Porque no crea que es tan extraño. En este país hasta presidentes de la República lo han hecho. Entonces, es interesante porque los malos hábitos se niegan a morir. Comparte una estructura con aquello de que los muertos que vosotros matáis gozan de muy buena salud. Los muertos que vosotros matáis gozan de muy buena salud. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que usted cree que está muerto, ahí está debajo de la piel. El orgullo, la soberbia, las taras y complejos, la prepotencia, la autosuficiencia, no hay que ir a buscar a la vuelta de la esquina. Solo es que le quiten el derecho de vía, o solo es que algo no sale como usted piensa, y ahí está, inmediatamente. Entonces, la única forma que nosotros podemos hacer eso es cambiando nuestra actitud. En el año 1765, un filósofo francés llamado Denis Diderot, este hombre era pobre, vivía en la pobreza, pero se le iba a casar la hija y no tenía cómo pagar la fiesta. Entonces vino Catalina la Grande, que era la emperatriz de Rusia, le compró toda su biblioteca y con eso el hombre pagó la boda y adivine, se compró una bata de terciopelo color rojo. Y sucedió algo interesante que ahora se conoce como el efecto Diderot. Cuando se la pone en su casa, y aquella pobrería desentonaba, y entonces empezó a comprar otras cosas. Traigámoslo al tiempo moderno. ¿Qué pasa con una mujer? Va a comprar un vestido. Cuando compra el vestido, le faltan los zapatos. Tiene que comprar zapatos, y tiene que comprar un fajón, y tiene que poner aquí, tiene que poner allá, y no termina, ¿no es cierto? Las mujeres saben más que yo de esas cosas. Entonces, a eso le llaman el efecto Diderot, ¿verdad? Porque vamos acumulando cosas y llega el caso de exagerado como una Imelda Marcos que tenía 5,000 pares de zapatos. O sea, nunca en su vida se los iba a poner.
La gente muriéndose de hambre en las calles y aquella mujer coleccionando zapatos. Entonces, cuando nosotros tratamos de dejar esos hábitos, a veces tenemos que tomar el hábito malo y sobreponerle un hábito bueno. Por ejemplo, que sea ver televisión. Cada hábito, no hay un denominador común, no se puede hacer lo mismo con todos, pero digamos un caso sencillo. A usted, el hábito suyo no es encender el televisor. El hábito suyo es las películas. ¿Cómo se llaman las telenovelas que pasan? Calimán. ¿Verdad? Ver eso. Entonces, si usted dice, ok, voy a encender el televisor, pero solo voy a ver 10 minutos, o usted se disciplina a hacer algo, o va a desarrollar el hábito de la lectura, no trate de leer un libro entero. Lea 10 minutos al día. Si usted lee 10 minutos al día, son 300 minutos al mes. Equivale a leer 12 libros al año. Pero si usted lo piensa, 12 libros, no lo va a hacer nunca. Solo lea 10 minutos. Pero sea constante. Es como el ahorro. Bien, iba a contar un ejemplo, pero creo que el tiempo nos ha pasado. Entonces, los hábitos son desafiantes por dos razones. Tratamos de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar, o tratamos de cambiar nuestros hábitos de la manera equivocada. Resultados, procesos, identidad. Resultado, lo que obtienes; proceso, lo que haces; identidad, lo que crees. Aquí voy a terminar, porque, por ejemplo, usted dice, yo quiero ser una persona rica. Bueno, está bien, pero ¿cómo vas a llegar? Entonces tiene que haber dos elementos. Uno es trabajar en uno mismo. Dos, las cosas que se van a hacer. Para tres, lograr ser una persona rica. Entonces la primera, si no trabajas, cambia la meta. Pero si trabaja, tendría que decir, voy a empezar a ahorrar. Entonces ese sí es un principio. Lo que va haciendo, o voy a hacer obras por mí mismo en la casa, voy a cortar la yarda, voy a lavar el carro, cualquier cosa, para ahorrar un poco de dinero. Y después, cuando tenga, recuerda que el interés compuesto no es para mañana, sino para 10, 20 años. Yo le llamo a la lotería un impuesto para gente pobre, porque la gente compra esa cosa por montones y quieren ganarse la lotería, y los pocos la ley de probabilidades siempre está en contra de los que compran. Gana uno y pierden 1 millón, ¿verdad? Pero bien, ese no era el punto. El asunto entonces, el ser es la base de todo, el hacer es la acción y el tener los resultados. Voy a dejarlo ahí porque el tiempo nos da. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Gracias porque a ti te plujo que viniéramos en esta mañana. Me encanta aquel ejemplo del pastor Eagle, que había una gran nevada y dijeron, pues no vamos, porque hay mucha nieve. Pero él dijo, si yo que soy diácono no voy, ¿quién va a ir? Y fue a la iglesia y solo habían 12 personas y un niño de 13 años y no había predicador. Y de repente dijeron, ¿y quién va a predicar? Y este hombre dijo, no era predicador, ni sabía bien la Biblia, dijo, yo voy a predicar. Y agarró un tema y empezó a leerlo por 10 minutos, compartió, porque no era ducho en eso. Pero había un niño, cuando le dijeron, míranos, mira a Jesús que está clavado en una cruz, pero quiere, hizo este sacrificio por ti, dice que vio a Jesús y se convirtió en Spurgeon, llamado el príncipe de los pastores en el año 1860. Y por eso venimos. Quisiéramos ver lleno, pero el Señor es el que envía a las personas. Señor, ayúdanos a cambiar hábitos, a tener buenos hábitos, a dejar los malos hábitos. Sabemos, Padre, que es cerca de ti, cerca de la vid verdadera, pero recibimos palabra todos los domingos, palabra preciosa, siempre. Sin embargo, si no ponemos nosotros la disciplina y la voluntad y la decisión, no cambiamos. Nos gusta la magia,
podernos acostar y levantarnos al día siguiente hablando inglés, no se puede. Tenemos que pasar por ese proceso como esos hombres que se entrenan 56 semanas para hacer eso, más de un año en sacrificios fuertes para lograr tener una cosa y dar un consejo tan sencillo como de crear un buen hábito. Arregla tu cama primero para que te dé disciplina. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.